Iniciar nuestra última sesión del diplomado con el tema precisamente el seguimiento en el código sepsis. A su vez, hemos iniciado la grabación de la sesión para después montarla en nuestra plataforma. Y hoy tenemos el gusto de tener al doctor Henry Millán. El doctor Henry Millán es médico internista, infectólogo de la Universidad del Rosario, máster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos en España. Tiene un fellowship en infecciones del paciente inmunosuprimido en Ochsner, New Orleans, y es infectólogo en este momento de la Fundación Cardioinfantil. Para nosotros es un honor tener al doctor Millán y él nos va a hablar precisamente del seguimiento del paciente en código sepsis. Recordarles que al final de la sesión tendremos la oportunidad de interactuar a través del chat con sus preguntas, inquietudes, comentarios y adicionalmente les daremos las fechas de los siguientes pasos. Es decir, cuándo cerramos el diplomado y cuándo vamos a tener el acto de clausura y de certificación a las personas que han seguido muy atentamente este diplomado. Entonces, doctor Millán, si quiere, adelante, puede compartir su presentación y Gracias, bienvenido. doctor García. Muy amable. Ya permítame. Entonces, espero que aquí estén viendo. Muchas gracias. Esta es la reunión sincrónica última de la última parte de nuestro diplomado. Creo que ahí ya se está viendo la pantalla. Sí, señor, ahí se ve. Gracias, profe. Entonces, digamos que aquí esta última parte de seguimiento, monitoreo, es una parte dinámica en donde, como ya hemos visto a lo largo del diplomado, el código sepsis es fundamental para disminuir la mortalidad del paciente que enfrenta este síndrome. Estos datos ya lo hemos hablado previamente y hemos dicho cómo, digamos, en general y en suma, el síndrome de sepsis tiene una mortalidad que todavía sigue siendo alta y que la implementación de estrategias como el código sepsis permitirá disminuirlas, y no solo la mortalidad, sino otros desenlaces y especialmente consecuencias de comorbilidades clínicas para nuestros pacientes y sobrecostos al sistema. Obviamente, aquí es muy importante hacer el énfasis que los diferentes niveles de complejidad, digamos, tienen cabida en nuestro código sepsis, y para el tema de hoy del monitoreo, pues, digamos, es muy importante y llevarlo a cabo un adecuado seguimiento, monitoreo y estrategias que permitan en grupo tomar decisiones y valorar de una manera, como decíamos ahorita, dinámica, va a permitir que nuestros pacientes tengan un mejor desenlace y los costos al sistema sean menores. Entonces, como ustedes ven aquí, la valoración y la escogencia de estrategias como el antibiótico, la valoración de nuestros pacientes van a conllevar a esto. Entonces, esto ya lo vimos también previamente, ya hemos hablado frente a la caracterización y fenotipos de sepsis y cómo impacta en mortalidad la toma o la realización adecuada de un código sepsis. No solo el entendimiento fisiopatológico, sino, digamos que poder aplicar todo lo que hemos hablado durante el diplomado, y a final también tener en cuenta que en el momento post-agudo, si es que aquí se puede decir, el manejo posterior de una manera inmediata y la revaloración de nuestro paciente conllevará una disminución para este punto en la mortalidad, pero como decíamos, no solo en la mortalidad. Entonces vemos que aún en la fase de recuperación, la mortalidad en algunas zonas, en algunas partes del mundo, en algunos sitios, aún sigue siendo tan alta como un 80%, que es demasiado, y digamos que el código sepsis y la implementación de un monitoreo y seguimiento posterior es muy importante. Entonces, digamos que el seguimiento y el monitoreo del paciente séptico posterior al manejo inicial, el diagnóstico
el uso en conjunto de una adecuada herramienta va a permitir que minimicemos las secuelas que nuestros pacientes pueden llegar a tener. Y es que el entendimiento del control adecuado o la detección adecuada de la respuesta inflamatoria sistémica desde el punto, cualquiera de los fenotipos que ahorita mostrábamos y cualquiera de la respuesta que está teniendo nuestro paciente y la adecuada seguimiento y valoración, pues va a conllevar que, que el pronóstico de nuestros pacientes sea diferente. Entonces, digamos que el monitoreo y el seguimiento se hace de una manera continua, dinámica y digamos que permite al clínico en los diferentes niveles de complejidad tomar decisiones apoyados en un grupo, la mayoría de veces multidisciplinario, que va a permitir, digamos que desde desde el inicio, desde el punto de vista de nivel de atención primario, hasta el nivel de complejidad más alto, va a permitir que se lleve a cabo un adecuado manejo de los pacientes. Entonces, digamos que aquí vemos una serie de recomendaciones en el monitoreo, es decir, de registros clínicos y valoraciones analíticas que hacemos a nuestros pacientes, entendiendo como analítico la interpretación continua de estos datos y la implementación de estrategias que en conjunto, como vieron ustedes, los que ya tuvieron la oportunidad de revisar este último módulo, eh, puede permitir que de una manera dinámica se llegue a un adecuado manejo, no final, como veíamos en la gráfica inicial, esto es continuo y la mortalidad aún para esta fase es muy, sí puede llegar a ser alta si no se implementan estrategias como el código sepsis. Como veremos adelante, el ajuste antibiótico, el registro de la frecuencia cardíaca, el registro de la tensión arterial, modificaciones y seguimiento metabólico, gasto urinario, oxigenoterapia, dentro de otras, como están en el capítulo y en este último módulo que construimos para el código sepsis, pues es de suma importancia e impacta en la mortalidad y por ende en las comorbilidades y en el futuro secuelas que el síndrome de sepsis puede llegar a tener en nuestros pacientes. Entonces, miren ustedes cómo, digamos, en nuestro capítulo está sugerido una valoración continua, el registro de otras variables, oxigenoterapia, frecuencia cardíaca, tensión arterial, la continua, el continuo monitoreo de la respuesta al volumen eh, y el gasto urinario, así como la toma de muestras microbiológicas, específicamente policultivos, y la interpretación de los mismos, obviamente individualizando el paciente, la valoración de otros marcadores. Clásicamente hablamos de lactato sérico, pero no necesariamente es el único. Otros, otros, otros paraclínicos que nos permiten tomar decisiones desde el punto de vista, como decíamos ahorita, primario, la química básica de hemograma, PCR, BCG, y como decíamos, la individualización del paciente y la interpretación de estos exámenes van a permitir que el clínico tome decisiones rápidamente y prevenga el aumento o el deterioro de nuestros pacientes. Y como veíamos, la interpretación de los fenotipos y la interpretación de estas alteraciones en nuestro paciente va a permitir que se lleve a cabo un monitoreo continuo. Eso, digamos, lo tenemos en nuestro módulo de una manera clara y muy puntual, y que la intención aquí es como ampliar un poquito, explicar en la medida de lo posible de dónde salen estas recomendaciones que la mayoría de ustedes y nosotros que estamos inmersos en el código de sepsis vamos a utilizar para tomar decisiones desde un inicio, como se habló previamente. Entonces, aquí miren ustedes un ejemplo de la mortalidad en el paciente séptico, pero en fases tanto aguda como post-aguda, si se puede decir aquí. Y esta gráfica es en esa segunda fase, en donde, como se ve y como ustedes pueden ver,
la tensión arterial o la presión arterial media más bien, tanto en una fase, en una parte baja de registros bajos y en registros altos, ven ustedes como la mortalidad y el riesgo es mayor y obviamente en un paciente con unos valores cercanos a la normalidad, pues la mortalidad es menor. Entonces, digamos que en este escenario post de intervención mediata, no aguda, también es importante garantizarle a nuestro paciente un seguimiento de la presión arterial y, como lo ven aquí en la gráfica, de mortalidad. Esta gráfica, digamos, en esta revisión lo que se pretendía por parte de los autores es mostrarnos tres niveles o tres grados de presión arterial en donde el paciente en este momento de seguimiento tenían una mayor o tienen un mayor riesgo, como se veía también en la gráfica anterior, de mortalidad aquellos que tenían tensión o presión arterial media baja y inclusive como se ve, espero que puedan ver, el detalle es pequeño, pero muestra cómo los pacientes que también mantenían hipertensos y no se tomaron decisiones para el control de esta variable, pues también tenían una mortalidad alta versus el paciente, entre comillas, normotenso, en donde, como ustedes ven allí, la recomendación nuestra en ese monitoreo en las primeras 6 horas, 12 horas y 24 horas y en la continuidad en la fase, la mayoría de veces hospitalaria, pues es de suma importancia y como se ve, se recalca para disminuir, digamos, la mortalidad. Aquí ustedes ven otro análisis en donde nos mostraban o nos muestran cómo el control y el seguimiento de la frecuencia cardíaca también es importante. Por aras de tiempo, quise solo mostrarles esta gráfica en donde, como se ve, la frecuencia cardíaca elevada, persistente en esta fase posterior a la estabilización, en esta fase de monitoreo y seguimiento, pues se correlaciona con una probabilidad de supervivencia menor versus pacientes que tuvieran una frecuencia cardíaca más cercana a los índices de normalidad. Esto, claro, está posterior a hacer ajustes y posterior a estos datos, posterior a quitar otros sesgos de edad, comorbilidades y demás que puedan influir en los análisis. Miren ustedes, frente al seguimiento metabólico y a la glucosa, digamos, promedio que tuvieron los pacientes nuevamente en la fase de monitoreo, en donde, como ustedes ven, niveles más bajos se correlacionan con probabilidades de supervivencia menores, es decir, mayor mortalidad, y niveles más altos o más cercanos a lo normal, a lo ideal, a lo fisiológico, pues tenían unos niveles o tienen una probabilidad mucho mejor de supervivencia en el paciente que ha sido, digamos, que se encuentra en la fase de monitoreo y seguimiento y, como ustedes ven, unas tasas bastante importantes. El gasto cardíaco también perdón, el gasto urinario y, digamos, las variables hemodinámicas que discutimos en el módulo de manejo, pues aquí también es de suma importancia, como les acabo de mostrar, y todo esto, digamos, de aquí es que salen las recomendaciones para tenerlo en cuenta en el momento en que estamos haciendo las valoraciones y hacemos el seguimiento y el monitoreo. De allí que las diversas estrategias, especialmente Stanford como lo tenemos en, nuestra, en nuestro módulo, pues recomienda hacerlo de una manera conjunta, secuencial, casi que programática, en donde se lleven estos registros y se lleven y se lleven el monitoreo adecuado, estricto, de ser posible, en nuestro paciente con síndrome de sepsis. Aquí ustedes ven un dato también que me pareció muy importante, en donde la posterior valoración de nuestros pacientes y el ajuste, en este caso de antibiótico, para tanto escalar o deescalar, pues va a conllevar una mayor probabilidad de supervivencia. Entonces ven ustedes que
los pacientes en los cuales no se realizó ningún ajuste tienen un valor menor de supervivencia que en los pacientes que se tomaron estas medidas. Y es que, como lo dijimos previamente, el tiempo y la valoración y el seguimiento de nuestros pacientes con síndrome de sepsis es muy importante, y el tiempo aquí conlleva que si no tomamos y si no hacemos estas valoraciones y este seguimiento, pues el paciente disminuirá su probabilidad de supervivencia. Y como lo hemos mencionado, el código sepsis es una estrategia que conllevará y que pretende disminuir y repercutir en la mortalidad dentro de otros escenarios y desenlaces importantes que tenemos para nuestros pacientes. Entonces, luego de hacer la explicación y mostrarles por qué tenemos que tener en cuenta este seguimiento estricto y cómo sí repercute situaciones como el registro y la de variables muy puntuales, y digamos la determinación analítica de, de, de estas de estas variables, y determinar si el paciente debe continuar en una estancia hospitalaria o debe ser reevaluado en búsqueda de nuevos focos o trasladado a la unidad. Como les mostraba en la última gráfica, la valoración y el ajuste de la terapia antibiótica también tiene una importancia y una repercusión no solo para el paciente en la probabilidad de supervivencia, sino también en nuestro ecosistema hospitalario. Entonces aquí tenemos un par de casos clínicos que quería mostrarles. Este es un paciente, digamos, de 55 años, ingresa en un contexto de posoperatorio de una lesión tumoral y una cirugía abdominal previo al ingreso, previo a la consulta por urgencias. Luego de valorarse el paciente, de estabilizarse y de instaurarse las medidas que vimos en este diplomado, digamos, la instauración del código sepsis, y de requerir manejo quirúrgico y estabilización, es trasladado a pisos donde presenta signos inflamatorios infecciosos y presenta un hemocultivo positivo. Entonces, el clínico decide el inicio por protocolo ceftriaxona metronidazol, y obtenemos unos hemocultivos positivos para Klebsiella pneumoniae. Ustedes ven aquí el antibiograma, y digamos que cuando construimos este diplomado, una de las partes que queríamos, digamos, tratar de mostrarles, y para algunas personas, obviamente, para tratar de reforzar, y para otras, solamente para continuar en el acto médico que hacemos, dependiendo del nivel de complejidad de atención a nuestros pacientes, es la de mostrar algunos ejemplos, algunos casos en donde ajustamos esta terapia antibiótica y individualizamos el caso, y propiciamos, obviamente, una adecuada lectura interpretada o análisis crítico del antibiograma, para de esta manera hacer un control de antibióticos, como lo hacemos en instituciones como la diversas hospitales que tenemos aquí en Colombia, y principalmente en la clínica de la Universidad de La Sabana, pero como en cualquiera otro. Entonces, como les contaba, este paciente con una infección intraabdominal complicada, que fue llevado a cirugía, se realiza un código sepsis adecuado y obtenemos este cultivo, en donde, como ustedes vieron en nuestro módulo, la lectura crítica del antibiograma, dimos digamos, unos algoritmos que se construyeron con base a digamos, a nuestras herramientas actuales. El segundo caso que les voy a mostrar tiene un poquito de desglose adicional frente a qué herramientas hacemos en esta multiresistencia. Pero aquí, para este punto, entonces, la interpretación del germen, de dónde se obtiene la muestra, qué cantidad tenemos, en este caso pues son 3 hemocultivos, y caracterizamos entonces el organismo microbiológico como Bacillus gram negativo,
fermentador enterobacterial y tenemos el algoritmo en nuestro módulo. Aquí lo que queremos hacer es un ejemplo, en este caso clínico, de una detección fenotípica de resistencia, en donde, digamos, como construimos en el módulo, teníamos la detección según, digamos aquí, más que la escala y la interpretación estructural de la posible resistencia enzimática, pues aquí tenemos una caracterización fenotípica. Entonces, digamos que las enzimas o las cefalosporinasas, especialmente bleas o 2B, la tiene este germen. Como ustedes ven, las cefalosporinas de primera, como está en el módulo, es uno de los marcadores fenotípicos. Los inhibidores y los betalactámicos con inhibidor betalactámico, específicamente ampicilina sulbactam y piperacillata azobactam, como están en este ejemplo, son resistentes y caracterizan resistencias como IRT. Y posteriormente, las cefalosporinas de tercera generación nos caracterizarían una posible resistencia BLE. Sin embargo, como ustedes ven aquí, el test es negativo, lo que nos indicaría en el siguiente paso, como está de una manera secuencial y programática en el módulo explicado, nos obligaría a buscar o determinar la resistencia a carbapenémicos que, como ustedes ven, aquí la podemos identificar y posteriormente tratar de caracterizar si estamos frente a una resistencia enzimática o no, que ya les voy a mostrar cómo lo hacemos, pero que aquí con la resistencia a ceftazimia, bivactam y aztreonam, muy posiblemente estaríamos frente a una resistencia enzimática, llámese coproducción, que en nuestro, digamos, como les voy a mostrar ahorita, en nuestro ámbito, en Colombia y en nuestra región, pues se asocia con la coproducción de KPC y MBLs, y específicamente BIMS o NDM, pero que ya les voy a mostrar con unos datos, digamos, actualizados. Otras posibilidades, claro está, tenemos la circulación en el mundo y especialmente en nuestra región de KPC con ciertas mutaciones al ceftazimia bivactam, que también podría tenerlo allí, pero que la caracterización, en este caso no fenotípica, sino más bien el apoyo microbiológico, el apoyo de biología molecular nos podría ayudar a caracterizarla, pero ya les voy a mostrar. Entonces, digamos que la lectura sugerida con base a lo que hemos construido en nuestro diplomado sería un bacilo gram negativo fermentador resistente a carbapenémicos, sugestivo de una resistencia enzimática que quisiera mostrarles aquí. Y es que lo que hacemos en esta fase es que realizamos un test de detección, si es enzimático o no, sugerido el test de modificación de carbapenémicos, pero aquí utilizamos CarbaNP, es un test rápido, bastante, digamos, fácil de hacer, que tiene su sensibilidad dependiendo de los gérmenes, pero que en este caso, para el ejemplo, digamos que tiene un muy buen rendimiento y que según el resultado enzimático, que se da en minutos, podríamos llegar a tener ya la construcción de un algoritmo para la realización y la caracterización enzimática de la resistencia, el fenotipo, y poder escoger un tratamiento adecuado. Para nuestro ejemplo, entonces, digamos que el mismo momento en que se documenta el cultivo como una resistencia a carbapenémicos, realizamos este test y posteriormente realizamos una detección si tenemos biología molecular o en el caso de que no la tengamos, un test de flujo lateral de inmunoensayo para caracterizar el tipo de resistencia. Ustedes ven aquí en la parte inferior la sensibilidad y especificidad y el tiempo que se puede tardar y como ven, digamos que tenemos un resultado que se puede decir en las próximas 24 horas. Esto era más a modo de introducción en donde vemos cómo
digamos que necesitamos hacer estos ajustes a la terapia antibiótica para disminuir las resistencias, y es que el problema de resistencias antibióticas pues conlleva una mortalidad muy alta, y como ustedes ven allí en rojo, estas muertes hace un par de años, estas muertes y estas fatalidades están asociadas a gérmenes problema que estamos enfocados en una mejor caracterización. La resistencia a carbapenémicos es un problema creciente, no solo por la falta de adherencia a programas de control de antibióticos y de código sepsis, sino más bien otros problemas, tanto en extrahospitalarios, que es el problema hospitalario, pero también problemas a nivel de diversa índole. Entonces aquí tenemos por todo el mundo y para Colombia y para la región especialmente, mutantes de KPC2 y 3 son los principales, digamos, la principal problemática que necesitamos controlar. Y como ustedes ven para Colombia, según comunicados del ente regulador colombiano, mutantes de KPC2 y 3 son las de mayor problema, que conllevan una resistencia a uno de los antibióticos que, por no decir que por el momento el único que tenemos, y que ha conllevado a que necesitemos tener un nivel de caracterización un poco mejor. Entonces, digamos, como les mostraba, la coproducción ha aumentado en los últimos años, es un problema creciente. Esta coproducción de enzimas que conllevan perfiles fenotípicos como el que les mostraba en este ejemplo, pues conlleva que tratemos de escoger un mejor esquema y un mejor tratamiento. Y como ustedes ven aquí, para nuestra región y para nuestro país, la coproducción de KPC y NDM es que tiene una mayor prevalencia y podría explicar el patrón fenotípico del germen en este ejemplo. Entonces, la identificación es muy importante, la determinación de la susceptibilidad, la caracterización fenotípica, como está escrito en este módulo, y, digamos, la determinación y la escogencia del antibiótico. Entonces, digamos que por recomendaciones y guías, no vamos a ahondar mucho en esto, es solo a modo de ejemplo y caso clínico. Luego de hacer esta revaloración y este seguimiento y esta secuencia y este algoritmo, pues escogemos para el momento este antibiótico de ceftazimia avibactam, que como muchos de ustedes ya lo saben, la presencia de este inhibidor no beta-lactámico conlleva un tratamiento específico y dirigido para la KPC, pero como les explicaba, habría que combinarlo con Astronam, y es decir que estos dos antibióticos serían los escogidos para este ejemplo. Hay unos datos muy puntuales frente a la resistencia a ceftazidime avibactam, que como les mostraba en la anterior diapositiva, el reporte colombiano mostraba la circulación de estas dos mutantes y cómo en ciertas zonas de la enzima conllevará una mayor resistencia y una menor efectividad del antibiótico, y este antibiótico específicamente, pero digamos que combinado con Astronam es la estrategia escogida en este ejemplo para tratarlo de una manera muy puntual, y en esta diapositiva tampoco me detendré, pero que digamos que a la luz de la fecha actual, la combinación entre ceftazidime avibactam y Astronam de una manera simultánea y no escalonada es lo que se escogió para este paciente. Otros antibióticos nuevos en nuestro diplomado, digamos, siempre hemos querido dejar claro la dinámica sobre todo en este capítulo de revaloración, de seguimiento y monitoreo, pero digamos que esto es cambiante, obviamente, y digamos tenemos una serie de moléculas y estrategias que estamos esperando que lleguen a nuestra región y que muy probablemente tendremos a la mano, pero entendiendo que la individualización del paciente es lo primordial, y digamos que hay unas nuevas moléculas que esperamos que puedan solventar este problema creciente y las resistencias que ya estamos viendo incluso
a la terapia, digamos, dirigida, como les mostraba en este ejemplo. Otro de los casos, entonces, aquí quería mostrarles una paciente de 38 años, ingresa al servicio de urgencias por una infección del tracto urinario con una estructuralidad específica y, digamos, con la recurrencia dada por este riesgo de infecciones urinarias. Se maneja al ingreso por el servicio de medicina interna, se aplica el código sepsis en la institución y se inicia un antibiótico dirigido empírico con piperacilina tazobactam. Hemos construido una serie de recomendaciones muy puntuales de terapia empírica en nuestro módulo para, digamos, una guía en estas instituciones y que, digamos, que ha ido actualizando y que como hacemos el énfasis, esto es muy dinámico. Entonces, digamos que nos llaman, tenemos el cultivo, es una E. coli con esta caracterización fenotípica. Entonces, nuevamente, la sugerencia que tenemos en nuestro módulo es la nomenclatura adecuada, la caracterización inicial, luego de esto la detección del fenotipo y nuevamente de una manera programática y secuencial con nuestro resultado. Hemos sugerido aquí empezar, no tenemos la ampicilina, este es un resultado de la vida real, entonces tenemos el uso de las cefalosporinas de primera generación para caracterizar resistencias de espectro ampliado, como lo tiene esta E. coli. La hidrólisis o resistencia más bien de los inhibidores que tenemos aquí, los inhibidores beta-lactámicos que tenemos a la mano, como sería la ampicilina sulbactam y la piperacilina tazobactam, digamos que para caracterizar IRTs en la mayoría de literatura nos sugieren que ambos inhibidores sean resistentes. Aquí en este ejemplo no lo tiene, así que ese fenotipo lo dejamos de lado y es poco probable, pero sí no tenemos la presencia del test de Blé, pero sí nos reportan la resistencia a ceftriaxona, es decir, una cefalosporina de tercera generación, y esto nos podría hablar de la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido que desde un punto de vista fenotípico podríamos estar frente a CTXM o cualquiera de las otras BLES que ameriten un inicio puntual en la mayoría de recomendaciones y de comunicaciones de ITSA o el consenso colombiano de un carbapenémico. Entonces, por ejemplo, para este caso, tuvimos la recomendación por revaloración del paciente con sepsis y de acción PROA, es decir, de control de antibióticos en nuestro código sepsis del inicio de ertapenem para un tiempo específico y puntual. No vinculamos más datos por aras de no extender esta charla, pero en este caso fueron solamente 7 días ante la ausencia de otros datos de complicación con digamos, un adecuado control y una evolución favorable de nuestra paciente. Este tercer caso y último, entonces tenemos un paciente diabético de 72 años quien ingresa al servicio de urgencias por o caracterizado como una infección de tejidos blandos posterior a un trauma en la mano por una mordedura de su gato. Entonces digamos que la valoración inicial documenta una infección de tejidos blandos profunda que ameritó un drenaje quirúrgico y la instauración del código sepsis con la escogencia de ceftriaxona metronidazol y con un cultivo inicialmente de un coco gram positivo, luego caracterizado como tipo estafilococo aureus, y ya posterior a eso con la identificación fenotípica como ustedes la ven. En nuestro módulo, entonces, desplegamos todo el algoritmo de interpretación de
cocos gram positivos, especialmente tipo Staphylococcus aureus, y en donde digamos que la resistencia a meticilina es el paso inicial de este algoritmo y luego se despliega con la detección y la caracterización de otros mecanismos de resistencia. Aquí el D-test fue positivo y tenemos una resistencia de MLSB y posterior a eso, con las terapias que tenemos ahí a la mano, vancomicina sensible fue la terapia que se escogió. Tenemos en el algoritmo que construimos para el código sepsis la obtención y la recomendación de valorar otros antibióticos, linezolid, trimetoprim sulfa, daptomicina, como posibles digamos, manejos alternativos, individualizando el caso y en este caso la escogencia de vancomicina con seguimiento a sodados, niveles y, digamos, a la evolución del paciente. Como les mencionaba, dapto, linezolid, trimetoprim sulfa, como otras posibles alternativas que también hubiesen sido junto con la instauración del código sepsis, el monitoreo y el control del foco adecuado, como se hizo en este caso, permitió que el paciente tuviera egreso y tuviera un adecuado manejo de su infección y de la sepsis. Entonces, digamos que los mensajes que quería complementar, aparte del módulo que ustedes tienen, que espero ya hayan podido ver y los que no, que ya lo puedan tener en cuenta, es que, como les mostraba al inicio de la charla, el seguimiento y monitoreo del paciente con síndrome de sepsis es una parte fundamental del código sepsis. Que este seguimiento es un proceso dinámico y como les mostraba, cada sugerencia y estrategia que está en nuestro código sepsis es un proceso dinámico que ha evolucionado de poder documentar que estas intervenciones tienen una repercusión sobre la probabilidad de complicación, muerte u otros desenlaces como estancia hospitalaria y otros desenlaces psicosociales del paciente, su entorno e inclusive el del grupo tratante. Y que, como les mostré ahorita, el ajuste de la terapia antibiótica y el desescalonamiento de la misma versus no hacerlo, digamos que claramente es una estrategia que mejora la supervivencia de nuestros pacientes y que también repercute en el ecosistema propio del paciente y hospitalario y de la comunidad. Y que como está en nuestro capítulo, digamos que la estrategia en conjunto de revalorar a nuestros pacientes, determinar si el paciente puede o no continuar en la estancia hospitalaria, llámese urgencias, piso de hospitalización, unidad de cuidados intensivos, pues esta valoración dinámica va a tener una repercusión sobre la probabilidad de supervivencia de nuestro paciente y es una parte muy importante del código sepsis. Creo que con esto era lo que les quería mostrar y agradecerles por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Millán, por su excelente presentación. Digamos que nos sintoniza en este eh, desarrollo que tenemos que hacer para el seguimiento de nuestros pacientes sépticos. Hemos recorrido esta aventura al código sepsis desde una visión general fisiopatológica, el reconocimiento, el diagnóstico, la terapéutica y hoy cerramos el diplomado con el seguimiento, que obviamente tenemos que hacer un balance completo de esa primera aproximación terapéutica y después, claro, después de 6 horas, ¿qué pasa con este paciente? En donde podemos tener técnicas moleculares avanzadas o cultivos tempranos y cómo podemos orientar y hacer un seguimiento para disminuir la mortalidad. Y recordemos que la mortalidad no es baja. Si hacemos estudios en mortalidad de 7 a 15 días, uno diría mortalidad en choque séptico en nuestros países puede llegar a 50%, ¿cierto? En sepsis estamos hablando de más o menos un 15 a 20%, pero al año, estudios colombianos recientemente publicados nos dicen 35% al año.
de este tipo de pacientes, precisamente por toda la morbilidad que deja el componente séptico y este proceso infeccioso complejo, digamos, en el paciente. Tenemos varias preguntas, doctor Millán, entonces procedo a eh, desarrollarlas, digamos, a transmitírselas. Y también ahorita más adelante vamos a compartir dos enlaces para que ustedes tengan presentes. Uno, la apreciación de la charla, que es muy importante. Cada una de las charlas tiene, digamos, su apreciación, cómo les pareció la charla, en qué podemos mejorar. Y el segundo es la lista de asistencia o el enlace para el control de asistencia, que nos sirve también por Teams cuando ustedes se loguean, pero también a través de este proceso de Google Forms que nos permite verificar la asistencia. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿En qué contexto clínico o microbiológico solo un hemocultivo positivo de un set completo sería meritorio el manejo dirigido o tendría que pedir un set de nuevos hemocultivos? ¿O en todos los casos se direcciona solo con uno? Sí, gracias por la pregunta, doctor. Yo, en mi opinión, un solo set de hemocultivos es supremamente importante. Digamos que históricamente y la evidencia más robusta para gram positivos y para levaduras, aquí no hablamos, pues digamos que a grosso modo es un capítulo aparte, pero en estos un solo set que se inicie la terapia antibiótica y que después se documente el aclaramiento de este set en otro set, es muy importante. Es decir, el aclaramiento es parte del tratamiento, documentar que el germen ya no se encuentra. Eso frente a la evidencia de gram positivos y, como les decía, cándida. Pero para otros gérmenes como bacilos gram negativos, tenemos evidencia en construcción. De hecho, hace, si no me equivoco, 2 años, hay un metaanálisis muy grande, una población heterogénea, pero que habla de la práctica de tomar hemocultivos de aclaramiento para otras gérmenes diferentes a cocos gram positivos, en donde para la población en riesgo, inmunosuprimidos, comorbilidades cardiovasculares, pacientes con evolución tórpida, puede disminuir la mortalidad. Entonces, la estrategia de repetir el hemocultivo para eh, documentar que el germen ha sido aclarado tiene evidencia en construcción en gérmenes gram negativos y tiene una evidencia más robusta para gérmenes gram positivos. Eh, la, es decir, que poder documentar el aclaramiento es muy importante. Y para un paciente que tenga una evolución satisfactoria, favorable, digamos que el repetirlos diferente a los gram positivos y levaduras, pues podría interpretarse y tomarse decisiones en conjunto con el médico tratante y la institución para determinar si este paciente que no tiene comorbilidades, factores de riesgo mayores, pues necesite o no hemocultivos de control. Um, para finalizar la respuesta, en algunos escenarios, cocos gram positivos, específicamente epidermidis diferentes a Staph aureus o luteinensis, pues son considerados en en una sola botella de hemocultivos como un agente contaminante, y es una práctica usual que tiene también una evidencia robusta en donde si el paciente tiene una condición clínica en deterioro o si se sospecha que hay bacteremia por este germen, pues debería tomarse y ampliarse hemocultivos, pero que con uno solo de los 3 o 4, dependiendo de la institución que se encuentre, pues casi siempre lo consideramos como una contaminación. Gracias, doctor Millán. El doctor Héctor Fabio Santana nos dice, buenas noches. En paciente con bacteremia con foco conocido, ¿a cuánto tiempo se debe solicitar los hemocultivos de control? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Esto complementa la anterior y en la mayoría de literatura hablamos de 72 horas para favorecer el aclaramiento posterior a una escogencia de una terapia adecuada, llámese en gérmenes con
meticilina resistencia o sensibilidad. Es decir, que esta evidencia cada vez es más robusta y lo que tenemos hasta el momento es esperar 72 horas para documentar el aclaramiento y en escenarios de resistencia, perdón, de bacteremia persistente, tomar como ese hemocultivo negativo el inicio de la terapia, es decir, extenderlo por 14 días más, es lo que casi siempre hacemos con, en instituciones como de un nivel de complejidad alto, pero eso también está en construcción y probablemente en un futuro tengamos menos días de tratamiento antibiótico dirigido, pero es lo que casi siempre hacemos. Gracias, doctor Millán. La siguiente pregunta es la siguiente. Parece que es del doctor Sebastián Castaño. Dice, en el contexto de infección urinaria, en dependencia del aislamiento de bacilo gram negativo, ¿desde qué germen y su resistencia se considera aislamiento? Claro, muchas gracias por la pregunta. Digamos que en el capítulo hacemos énfasis de que la interpretación del aislamiento y de la detección microbiológica depende de la muestra en la cual se tome. Es decir, que para un urocultivo es clave y es muy importante tener en cuenta las unidades formadoras de colonias si es tomado de una micción espontánea, si es tomado de una punción suprapúbica o si es tomado con sonda. Específicamente los puntos de corte de más de 10 a la 3, 10 a la 6, en algunas instituciones se ha ido, digamos que disminuyendo y depurando la técnica para hablar de 10 a la 5, pero casi siempre lo que hacemos es determinar estos puntos de corte dependiendo de en dónde y cómo fue tomada la muestra para la orina. En hemocultivos, no sobra decirlo, digamos que las unidades formadoras de colonia no utilizamos esta caracterización, sino más bien que tenemos en cuenta es el aislamiento y la caracterización del germen o microbiológicamente en otras muestras como líquido acítico, líquido cefalorraquídeo o secreción orotraqueal o BAL. Utilizamos también otros discriminantes que sí tienen en cuenta la cantidad de inóculo, pero que en su mayoría de casos el inóculo está asociado con la presencia del síndrome infeccioso y casi siempre se interpretan en su gran mayoría, dependiendo e individualizando estas muestras como infecciosas, dependiendo de la no solo de tratar de descartar contaminación, como por ejemplo los criterios de Washington y Murray cuando son secreciones orotraqueales o digamos, cualquier aislamiento en líquido cefalorraquídeo, entendiendo que no debe haber una detección de microbiológica en un líquido estéril como el líquido cefalorraquídeo. Y la pregunta es, ¿y desde cuándo se considera aislar al paciente? ¿Desde qué perfil de resistencia? Eh, es una muy buena pregunta. Lo que digamos que históricamente tenemos en algunas instituciones como el PROA, digamos que históricamente la resistencia BLE, la resistencia AMC, son patrones fenotípicos en los cuales ya muchas veces tenemos que aislar al paciente de un aislamiento en el cual sea muy importante el freno de brotes en las instituciones o pseudobrotes en las instituciones por estos gérmenes. Sin embargo, en la época post-COVID y con el aumento en la prevalencia de resistencias a carbapenémicos, por ejemplo, con el aislamiento de otros gérmenes, perdón, de otras enzimas como MBL, KPC, coproducción, digamos que estas claramente requieren un aislamiento según los protocolos de las instituciones entre 6 y 12 meses. Inclusive, digamos que el hisopado rectal y la interpretación del mismo y el riesgo que tienen nuestros pacientes de tener infección, aquellos que tienen un hisopado rectal positivo, no solo va a caracterizar un aislamiento, sino también la escogencia del antibiótico. Entonces, digamos que en la respuesta depende, pero
la respuesta puntual es que la resistencia BLE y AMC son resistencias que todavía seguimos aislando para disminuir esa colonización y digamos, y esa transmisión de, de estas resistencias a pacientes que también estén hospitalizados. Sí, depende de cada institución, ¿no? Hay instituciones que aíslan, por ejemplo, estafilometino resistente, de entrada se aísla, y el aislamiento es aislamiento de contacto bipersonal, por ejemplo, en algunos casos, como BLE, como estafilometino resistente, como AMC, ¿cierto? Pero en otros casos, cuando ya tenemos un aislamiento de un Enterococo faecium vanco resistente o una carbapenemasa o una cierre porinas, se hace el mismo aislamiento, pero ya unipersonal. Aislamiento de contacto unipersonal. Depende de la institución, qué políticas tengan. Algunas instituciones, por ejemplo, las AMC no las aíslan, otras sí. Y mientras se tratan, otras deciden las BLE hasta 3 meses. Obviamente las que tienen carbapenemasas hasta el año. Hay grupos como el grupo argentino que han mencionado, han mostrado que una carbapenemasa puede persistir hasta 3 años, sobre todo en tracto gastrointestinal. Entonces depende, pero digamos que esa es en términos generales lo que se hace para las instituciones en el tema de aislamiento, ¿no? En el tema de aislamiento. Bueno, otra pregunta, hay bastantes preguntas, doctor. Entonces, buenas noches, bendiciones. ¿Me podría orientar si para la lectura del antibiograma para describir el patrón de resistencia se anota la resistencia más alta, es decir, al antibiótico de más espectro, o se pueden colocar todas las resistencias que tenga? Bueno, es una muy buena pregunta, muchas gracias. En algunos autores hablan de una lectura interpretativa y para el ejemplo de gram negativos, se habla de varias interpretaciones y se habla de una de las estrategias podría ser es de una manera secuencial, casi siempre basado en las cefalosporinasas y podría yo contestarle que casi siempre, digamos que tanto la terapéutica y la caracterización y la nomenclatura que vamos a utilizar con esos patrones de resistencia, sí vamos a hacer una interpretación con, de una manera programática y casi siempre la resistencia, si se puede decir así, más alta, es la que debemos colocar. Digamos que las bacterias, y esto es dinámico, estos organismos puede que no solo tengan un solo mecanismo y la coexistencia de varios mecanismos es muy frecuente y cada vez tenemos más evidencia de que esto es un fenómeno biológico y usual. Entonces, para la presencia de KPC podemos tener también otros mecanismos de resistencia, a modo de ejemplo, KPC más una porina, podríamos llegar allí, o podríamos llegar a un fenotipo de resistencia como el que se da en Staphylococcus aureus, que tenga meticilino resistencia, que es una enzima, y que también tenga un cambio de conformación en el ribosoma y que tenga un fenotipo de MLSB. Entonces yo creo que, digamos que desde un punto de vista personal, sí es importante colocar todos lo que vayamos interpretando, pero muchas veces esta interpretación es complementaria. Así que digamos que sí es cierto que clásicamente hacemos una lectura de un fármaco o de un patrón de resistencia alto, pero si se puede completar, pues, y si se puede poner varios, si son complementarios, se puede hacer. Gracias, doctor Millán. Por acá le dan agradecimientos, excelente ponencia, dice Francis Castro, el doctor Ramírez Correa, la doctora Ivonne Rocío Ramírez menciona, doctor, buenas noches. ¿Qué plan de mejoramiento puedo poner en práctica cuando encuentro en un perfil microbiológico de hemocultivos de una UCI mayor incidencia de estafiloepidermidis en contexto de contaminación? Em, Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que
para esta microbiota que puede ser no transitoria, sino residente en la piel, es importante que el lavado de manos y la esterilización adecuada y el reforzamiento del personal de, 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 de todas estas políticas principalmente lavado de manos es clave. Digamos que sobra decir que el proceso de toma y el adecuado ambiente estéril y el adecuado proceso para tomar los hemocultivos o cualquier muestra es muy importante. Y digamos que a modo también personal, creo que el reforzar el lavado de manos y el reforzar los momentos en los cuales los clínicos, el personal de enfermería, de terapia, o todo aquel que coexiste en la unidad de cuidados intensivos es muy importante. Y finalmente, digamos que poder socializar y revisar el protocolo de toma de muestras también debería tenerse en cuenta en este caso uh, en la pregunta que nos hacen. Pero reforzando esto conllevaría una mejora, creo yo, no solo en estos aislamientos, sino en otros desenlaces que tenemos en los programas de control de antibióticos, pero que siempre son muy, muy importantes. Gracias, doctor Millán. Soy enfermera, la jefe Diana Carolina Pérez. Nos dice la jefe Diana, soy enfermera, sí. Se tiene en cuenta los laboratorios, pero también la clínica del paciente nos indica por medio de las constantes vitales una posible sepsis sin estar expuesto a una herida. ¿Cómo saber en qué momento se debe correr si todo se ve bien? Ha pasado y suele pasar. ¿Y en qué momento se suele aislar? Bueno, probablemente el aislamiento, como decía ahorita el doctor García, es importante dependiendo de los protocolos de las instituciones o si no existe, poder tener una reunión para que las personas que regulen esto en la institución específica tengan en cuenta qué patrones de resistencia y como lo contestábamos ahorita, en algunas instituciones SAMC, BLE, claramente gérmenes problema como enterococos, estafilococos, ciertos tipos de cándida y otros patrones, ¿sí? Frente a anticiparnos a desenlaces de fatalidad, tenemos, digamos que la sugerencia por código sepsis, lo más completo posible, el registro más completo. Digamos que en las primeras 6 horas, 12 horas, tenemos que el registro de frecuencia cardíaca, los signos vitales en general, la oxigenación, la tensión arterial, la valoración del paciente que quede registrado casi siempre va a permitir que nos anticipemos a desenlaces de fatalidad en estancias específicas, a modo de ejemplo, el piso de hospitalización o el servicio de urgencias. El entorno en la unidad de cuidados intensivos claramente es un entorno en donde permite que se hagan estos registros con una mayor solvencia, diría yo. Sin embargo, instituciones que han realizado y basados en códigos sepsis, que han realizado escalas o registros muy juiciosos de estas variables, permiten que la primera persona que se encuentre junto con el paciente, es decir, auxiliar de enfermería o enfermería, tome un llamado al médico para que éste valore. Casi siempre el médico de guardia, el residente o el especialista debe atenderlo la mayor con la menor demora y tome en cuenta si la frecuencia cardíaca elevada, baja, la tensión arterial o los otros signos vitales son interpretables. Es decir, que mi respuesta sería que es posible que vea un paciente estable, pero sinceramente para un adecuado seguimiento en tiempo va a anticiparnos y casi siempre es allí donde reforzar ese seguimiento va a anticipar a que no hayan desenlaces de fatalidad. Perfecto, doctor. Aquí, participante heavy. Perdón un instante. Vaquero
Menciona, ¿tiene algún impacto en control de infecciones el uso rutinario de batas, gorros, polainas y tapabocas para el personal y visitas familiares? Sí, claramente esto depende de cada institución, pero digamos que el aislamiento de contacto y protector y el uso de batas desechables, gorros desechables y polainas va a conllevar una menor probabilidad de transmisibilidad de estos gérmenes. A modo de ejemplo, todos estos gérmenes que son problema, que están, digamos, declarados por CDC y OMS como problema, es decir, estos gérmenes multiresistentes, una de las estrategias claves es poder utilizar estos aditamentos y educar al clínico, llámese médico, enfermero, terapeuta y todo el entorno, inclusive se ha visto cómo repercute el reforzar estos códigos de vestimenta a el personal que lleva los alimentos al paciente. Frente a la familia y las visitas, obviamente, creo que también es muy importante. Cada institución debe generar recomendaciones frente a minimizarlas dependiendo si se encuentra el paciente con aislamiento o no. Y en el caso de no encontrarse con aislamiento, recordar que la estancia hospitalaria no necesariamente en la unidad de cuidados intensivos, sino en la unidad, en la hospitalización y en urgencias, debe tratar de disminuirse una cantidad de visitas que en el caso puntual de pacientes aislados con mucho más. Esto entendiendo que hay también evidencia robusta frente a cómo la compañía de la familia e inclusive de mascotas pueden y son favorables para los pacientes, pero todo esto haciendo un énfasis muy fuerte al lavado de manos, a los códigos de vestimenta y a respetar los aislamientos. Es decir, que en mi respuesta sí es muy, muy importante para el PROA y para el control y limitar la propagación de estos gérmenes, hacer un énfasis en el uso de estos aditamentos y estos códigos de vestimenta. Y menciona otro participante, Francis Castro, que si se debe reutilizar o de solo un solo uso. Es una pregunta buena. Yo diría que obviamente en nuestro entorno, por cuestiones económicas, en algunas instituciones no hay gran cantidad de batas o polainas desechables, gorros desechables. Entonces, sí hay una limitante allí y digamos que en algunas instituciones el uso de batas de tela podrían reutilizarse una cantidad de posturas. Es decir, no puede quedarse allí más de cierto tiempo porque pues conllevará una posible colonización y conllevará que actúe como una propagación y un fomite más, pero sí tenemos que en algunas instituciones se cambian por turno o se cambian después de ciertas posturas del personal asistencial o de la familia. Entonces, digamos que mi respuesta sería mucho mejor que sean desechables, pero también tenemos que en algunas instituciones no contamos con una solvencia económica y se han utilizado estrategias como batas que se reutilizan de tela, principalmente a modo de ejemplo, les cuento, que se cambian por turno. Perfecto. Aquí hay un comentario en respuesta, digamos, a otra pregunta anterior y menciona lo siguiente: para agregar una forma de disminuir la tasa de contaminación es una excelente inducción del personal que toma la muestra, con énfasis en la asepsia de la zona antes de tomar la muestra, sobre todo cuando hay mucha rotación del personal. Que dentro de estas capacitaciones de personal nuevo vayan al laboratorio y entiendan mejor el proceso que realizamos con todos los hemocultivos. Eso les da una mejor idea del proceso y de su importancia dentro de este. Eso es indiscutible, obviamente que podamos visitar el laboratorio, ¿cierto? Y podamos entender qué hace cada uno, ¿no? Aquí lo peor que podemos hacer
en las instituciones es echarnos la culpa mutuamente. Es que como en la UCI no se lavan las manos, es que como en salas de cirugía hacen una mala técnica quirúrgica, es que como el laboratorio toma malas muestras. No, eso nunca puede suceder en una institución, nunca. Tenemos que trabajar uno solo. Dentro de todo el proceso, el PROA, ¿cierto? Que se incluye, en el centro está nuestro personal, el personal tanto interno como externo, me refiero, el paciente, ¿cierto? Los cuidadores, pero también el personal interprofesional de profesionales de la salud. Si todos trabajamos alrededor de esto y identificamos las dificultades y todos al unísono podemos trabajar en pro de subsanar, pues es mucho mejor. Pero eso se logra si hay empatía. Si nos ponemos en el zapato del otro, si vemos el proceso, yo creo que la charla previa de nuestro invitado, el doctor Arteta, si ustedes recuerdan, fue muy interesante porque él nos mencionaba situaciones como esta, ¿no? Situaciones de cómo poder verdaderamente lograr que el personal de salud se adhiera a una estrategia interprofesional, que es bastante difícil, claro, porque cada quien jalona para su lado, pero que se debe lograr indiscutiblemente. No sé si tenga algún comentario, doctor Millán. Muchas gracias, doctor, por sus complementos y a las personas que pudieron estar. Muchas gracias por su atención y espero que sea de su utilidad este módulo y esta charla última que pudimos tener. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Gracias, doctor Millán, por su facilitación, sus conferencias, su seguimiento en este último módulo del diplomado. Varias personas aquí que muchas gracias, buena sesión. Eh, Bueno, ya vamos a mirar lo de la asistencia. Hay preguntas que hay participantes que mencionan sobre las quién pasa y quién no pasa la certificación. Ya vamos a hablar de esto. Entonces voy a compartir mi pantalla un instante para mostrarles qué sigue dentro del proceso. Y la idea es que podamos ya definir las fechas definitivas, digamos, del proceso. Aquí está, creo que ahí está compartiendo mi pantalla. Si ustedes me confirman, creo que ahí se ve. Sí, doctor. Entonces, perfecto. Entonces, recordemos que este diplomado, el objetivo primario es la formación inicial en esta estrategia código sepsis, que en otras latitudes se llama respuesta temprana a la sepsis o el poder manejar grupos interdisciplinarios frente a la sepsis, pero que sobre todo este autor, que es Marcio Borges, lo menciona desde hace más de una década como código sepsis. A él le debemos esta estrategia y como en España ya es una estructura definida, tendremos esa participación del doctor Borges en una actividad que organiza la Fundación Santa Fe de Bogotá el próximo mes y que su coordinadora y la jefe de la unidad de cuidado intensivo, la doctora Jenny Cárdenas, nos ha invitado a participar y tendremos allí al doctor Marcio Borges. Entonces recordemos la introducción que se hizo desde el punto de vista fisiopatológico, la identificación o reconocimiento del paciente, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. De tal manera que tuvimos la posibilidad de tener 5 facilitadores, cada uno de ellos desde su experticia y cómo pudieron abordar y transmitir esta experticia en estos encuentros asincrónicos a través de la plataforma, y en el encuentro sincrónico específico se resolvieron las dudas de cada uno de los participantes y tuvimos 2 invitados especiales, que fueron la doctora Jenny Cárdenas y el doctor Carlos Arteta. También desde su experticia, la doctora Cárdenas, cómo va la implementación de esta estrategia en su institución, y el doctor Carlos Arteta respecto a las herramientas y habilidades para lograr aglutinar y conformar un verdadero código sepsis y no morir en el intento, se puede llamar así. Esto todo gracias a un gran educativo de Laboratorios Vitalis y a través de toda una plataforma
de logística de Unisabana Hub y a través de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, con participación de la experticia de la Clínica Universidad de La Sabana. Para nosotros ha sido un verdadero placer realmente contar con más de 200 participantes. Adicionalmente, no solamente de Colombia, estuvieron de Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y diferentes instituciones de nuestro país, Colombia, y esperamos que esto sea un aporte adicional a la implementación de la estrategia en sus instituciones. Para nosotros ese a la larga es el fin, que ustedes puedan tomar todas estas herramientas que tienen disponibles y que puedan llevarlo a las instancias administrativas y después a las instancias técnicas e indiscutiblemente desde un liderazgo del Comité de Infecciones generar todo un ecosistema para la estrategia Código Sepsis. Esto no es del intensivista, ni del emergenciólogo, ni del infectólogo, ni del farmacólogo clínico, ni del químico farmacéutico, ni del microbiólogo. Esto es de todos y todos jalonando para esa estrategia. Claro, alguien debe liderar, depende de la institución, depende cómo se lleven a cabo, digamos, los tiempos y movimientos de cada institución y el liderazgo que tenga cada profesional, pero si aglutinamos un buen grupo para esta estrategia y que haya sinergia con el PROA, es fundamental. Nunca un código sepsis va a desplazar un PROA y el PROA se ve complementado con la estrategia código sepsis indiscutiblemente. Entonces, para todos los facilitadores, un inmenso agradecimiento desde la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana a nuestros conferencistas de invitados también, un fuerte agradecimiento y un aplauso por eh, digamos, interiorizar esta estrategia en sus instituciones y darlas a conocer para nosotros. El cronograma lo hemos cumplido a cabalidad y tenemos que decirles lo siguiente. Hoy, 28 de noviembre, pues estamos prácticamente finalizando el módulo 5, ¿cierto? Pero tenemos que también mencionarles que ustedes como participantes tendrán la posibilidad de ponerse al día. Todos los módulos en este momento están abiertos, todos los cuestionarios están abiertos, al igual que las grabaciones de las sesiones sincrónicas se han transformado en el formato respectivo y se han subido a la plataforma. Algunos participantes de pronto nos han mencionado dónde se consiguen, dónde se ven las grabaciones, se ven ahí mismo en cada uno de los módulos. Entonces, en el módulo se menciona en una carpetica, dice grabación, sesión sincrónica, y adicionalmente está la presentación de esta sesión sincrónica. También le vamos a solicitar al doctor Henry que nos facilite su presentación y la vamos a unir a esta grabación. Y tenemos que decirles que tanto su participación en los cuestionarios, algunos módulos tenían un cuestionario, otros dos cuestionarios, hacerlos, ¿cierto? Tenían tres opciones para hacerlos. Recordemos que no solamente una opción, sino pueden hacerlo por tres veces, ¿cierto? Y que adicionalmente su participación en estas sesiones sincrónicas, sabemos que por temas de agenda, algunos participantes no pueden asistir a todas las sesiones y podemos comprobar que las han visto dentro de la plataforma. Entonces, así no hayan asistido a la sesión sincrónica, pero después lo puedan ver dentro de la plataforma, tenemos la posibilidad de hacerle seguimiento, pues hace parte y chequeamos esa participación. Entonces, cuestionarios, participación de todas las sesiones sincrónicas hacen que la persona se certifique o no. Eh, Indiscutiblemente, pues como todo en estas participaciones, eh, se pueden llamar híbridas entre lo que es una plataforma asincrónica con esta plataforma presencial mediada por tecnología, ¿cierto? O, digamos, de presentación remota, hace que muchas personas desistan en el intento. Pasa en todos los diplomados, en todos los cursos, pero la gran mayoría, y así estamos viendo en este diplomado, se van a certificar. Les agradecemos a todos los participantes de verdad por su esfuerzo, por estar atentos, por conectarse.
por sacar tiempo, revisar las presentaciones, todas estas estrategias que hemos utilizado para llevar a cabo un mejor aprendizaje de la estrategia Código Sepsis. Y el próximo 10 de diciembre, ténganlo presente, igual les vamos a enviar un correíto y adicionalmente un recordatorio de esta fecha. El 10 de diciembre a las 6 de la tarde, martes 6 de diciembre, 6 de la tarde, tendremos la ceremonia de certificación. Ese día vamos a reconocer a las personas que se han certificado en el diplomado y leeremos el certificado que obviamente les va a llegar a cada uno de ustedes a partir de su participación, obviamente haberse certificado y les avisaremos oportunamente en qué momento se les entregará. Por lo pronto se hará esta ceremonia de cierre el 10 de diciembre. Todos los que han cumplido con los requisitos están cordialmente invitados desde ya, 10 de diciembre, pero recordar que la próxima semana tenemos el espacio hasta el jueves, jueves 5 a medianoche, de haber contestado los cuestionarios, de haberse puesto al día en las sesiones sincrónicas, para poder haber visto, poder ver los videos que se han realizado y haremos esta ceremonia de cierre. Para todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Gracias por participar en el diplomado. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Gracias por permitirnos eh, estar y sobre todo transmitir esta experticia desde el código Sepsis y esperamos les sea útil. Si hay personas que tengan dudas respecto a los cuestionarios, esperamos vuelta de correo. Si nos escriben, recuerden que mi correo es julio.garcia@unisabana.edu.co. Eh, si tienen alguna dificultad o alguna duda, nos pueden escribir sin ningún problema. Tenemos un chat comunal, también pueden escribir por allí y les vamos contestando las necesidades. Y recuerden que hasta el 5 a medianoche, se cierra el sistema, se cierra el diplomado. El 6 haremos revisión de todos los participantes eh, que han que se van a certificar y les enviaremos a los que se certifican la invitación a la ceremonia de cierre. Para todos, muchas gracias. Estoy viendo varias agradecimientos. Excelente, muchas gracias. Muy buena organización. Bueno, perfecto. Para nosotros es un placer y nos vemos entonces el 10 de diciembre en la ceremonia de certificación. Bendiciones para todos. Muchas gracias y feliz noche.